Bueno, buenos días. Yo represento el proyecto ANI FCE, que trabajó sobre determinación de la percepción y características de la apropiación social de tecnologías de eficiencia energética, en el caso uruguayo. Trabajamos dos grandes ejes dentro del proyecto. Uno es percepción social de la eficiencia energética y el otro es apropiación de tecnologías de eficiencia energética. Con el primero que queremos saber es cómo las personas construyen, ¿no?, esta percepción, cuáles son las estructuras de significado que hacen, que llevan a comprender de una manera específica la cuestión de la eficiencia energética, y por otro lado, cómo se apropian de tecnologías, de nuevas tecnologías en general, y específicamente estudiando el caso de la eficiencia energética. Nosotros cuando empezamos a trabajar dijimos, bueno, tenemos que trabajar con los hogares, ¿no? ¿Cómo hacemos? Y bueno, en base a nuestra experiencia por trabajo de extensión de varios años, nosotros habíamos notado esta hipótesis inicial que nosotros teníamos de alguna manera, que es que a las familias se les hacía difícil trasladar, ¿no?, lo que se dice en las campañas masivas de comunicación a su vida cotidiana, a su caso real, a su casa, ¿no? Eso es algo que nosotros notábamos. Y como les decía, en esto de que fueron en diferentes fases las etapas de investigación, pudimos corroborarlo con los resultados de la encuesta. Realmente dio por todos lados desconocimiento de los conceptos de eficiencia energética, de etiquetado, ¿no? Y también cómo percibían las campañas, cómo percibían las instituciones. Entonces, bueno, un poco confirmamos esa hipótesis y decidimos trabajar con una metodología de acompañamiento de los hogares. En cuanto al consumo mensual de energía, como verán, la gran mayoría están entre los 100 y 300 kWh por mes. Es un consumo, podemos decir, promedio. La cantidad de ambientes de las casas es también entre 1 y 3, la mitad, la otra mitad 4 a 6. Y el costo mensual de la energía eléctrica, si bien se divide, nosotros lo dividimos bastante porque nos interesaba, pero básicamente está entre 1.000 y 3.000 pesos, 2.000 y pico, 3.000 pesos, es la franja que se paga. En cuanto al uso de energías, bueno, por supuesto, la electricidad está siempre presente, el supergas también, encontramos algún caso de querosén y leña también. Bueno, en cuanto a ser consultados estos referentes del hogar, se habían tomado medidas o no de eficiencia energética o para reducir el consumo energético, te decían que sí mayormente, pero por lo general lo que habíamos detectado es cambio de lámparas, es muchas veces las de UTE y no mucho más. En cuanto al conocimiento sobre el concepto de eficiencia energética, la mitad no lo tenía claro o no lo había escuchado nunca, y el etiquetado, un 60%, no lo había escuchado nunca. Y esto es prácticamente idéntico a lo que dio la encuesta nacional, datos calcados básicamente. En cuanto a las actividades con el hogar, terminamos diseñando un protocolo de trabajo de este tipo. Empezamos con una visita, hacíamos esta encuesta al representante del hogar, preguntamos datos sobre el hogar, la familia, todo lo demás, y ya íbamos viendo qué posibles mejoras se podían hacer, ¿no? Vimos que cada casa es un mundo, que siempre hay cosas para hacer, pero bueno, hay que ver. De ahí, todas las propuestas surgían de la propia gente, porque ninguno de nosotros era súper especialista en estos temas, simplemente en el conocimiento que íbamos intercambiando. Tomamos el registro de la factura de UTE y también les pedíamos que midieran dos electrodomésticos. Nosotros tenemos unos medidores de kilowatt hora que se enchufan y van entre el aparato y la pared, entonces miden el consumo del aparato. Y les pedimos que experimentaran con dos aparatos cualquiera de su casa. Y esto fue muy interesante porque, bueno, fue como aprender sobre kilowatt, aprender sobre los aparatos y el consumo, y bueno, fue una experiencia bien interesante. En cuanto a las mediciones, de los 51 hogares, 30 hogares hicieron mediciones. De estos 30 hogares,
el electrodoméstico que a nosotros nos dio que consumía más fue el refrigerador. Estos son los porcentajes promedio de consumo de cada aparato con respecto al total de lo consumido en kilowatt horas por mes, digamos, cuánto pesa en la factura mensual cada aparato. En cuanto a lo que es ahorros, todos los hogares que implementaron medidas ahorraron. En promedio 90 kilowatt hora por casa se ahorró. Claro que oscila mucho, algunos ahorraron 2 y otros ahorraron 177 dependiendo del problema que tuvieran, que era muy diferente. Y en promedio alrededor de 450 pesos fue lo que se ahorró en el primer mes. Tendríamos que ver si se sostiene en el tiempo, ¿no? En cuanto a las conclusiones de lo que es apropiación de tecnologías de eficiencia energética, bueno, vimos la importancia de acercar nuevos conocimientos, ¿no? Pero no, o sea, son todos conocimientos que están disponibles, sin embargo, por alguna razón no llegan a la gente o la gente no las interpreta de la manera que esperábamos. Sobre todo los conceptos de etiquetado, eficiencia energética, también el uso de dispositivos, ¿no? El uso de timers para los calefones, por ejemplo, totalmente desconocido, algo simple ¿no? que tiene bajo costo, que tiene beneficios y no se conocen. Pero bueno, sobre todo lo que pudimos ver es esto, ¿no? Del cambio de conductas a partir de la experimentación y la reflexión propias, ¿no? Vimos que había un cambio muy importante cuando la gente experimenta, ¿no? Usa los medidores, mide lo que consume en sus aparatos en su casa y ahí sí lo cree.